¿Qué son los viajes astrales? Es un tema interesante. Un suscriptor me pidió que hablara sobre este tema. Es un tema que en realidad tiene mucho que ver con la humanidad, con el poder que podemos desarrollar nosotros como seres humanos. Y más que poder, podríamos hablar más bien del conocimiento de nosotros mismos, conocernos en un plano diferente. Pero para poder hablar de este tema, pues podríamos definir que los viajes astrales tienen que ver con la salida de ese cuerpo astral del ser humano que deja ese cuerpo físico y va prácticamente a otra dimensión. O también dentro de de este mismo planeta, se pueden empezar a experimentar algunas cosas, pero es interesante ver cómo nos ayuda al ser humano a conocerse a sí mismo, a poder desarrollar muchas cosas. Y que tal vez la mayoría de los seres humanos tienen, digamos, esta capacidad, por no decir que todos prácticamente, pero que algunos se interesan en este tipo de temas y otros no. Básicamente algunos, digamos, que quedan en esa zona de confort con su cuerpo físico, esperando sencillamente el envejecimiento de su cuerpo, la muerte, y algunos, de acuerdo a sus creencias, pues estarán esperando algo, otros no. Pero en fin, es un tema que tiene mucho que ver con ese mundo dimensional. De hecho, hace muchos años atrás, cuando yo tenía como 18 años, me interesé en este tema y empecé a practicar lo que se llama el desdoblamiento, que es precisamente dejar la mente en blanco y tratar de lograr este desdoblamiento, es decir, que haya ese inicio de ese viaje astral. Fue un tiempo en donde lo practiqué mucho, fui muy disciplinado en eso y leí algún libro que la verdad en este momento no recuerdo el nombre, pero sí tengo claro que ese libro hablaba sobre cómo, digamos, cómo hacerlo, lo que uno se iba a encontrar y lo que podía pasar y bueno, cómo empezar a hacer ciertas cosas. Y en algún momento lo logré. Y obviamente estuve únicamente, el libro recomendaba primero estar dentro de la casa, en los sitios que uno conocía. Y sí, uno se veía el cuerpo allí dormido y alguna parte de mi casa en ese tiempo. Pero llegué solo hasta ahí. Después obviamente el libro habla de otro tipo de experiencias. Pero después empecé a experimentar cosas, digamos, no muy agradables en donde si me quedaba dormido sentía que esa experiencia quería, como si ese cuerpo astral quisiera salir y a veces no me podía despertar. Y empecé a tener experiencias un poco incómodas y decidí realmente prácticamente no seguir adelante con este tipo de práctica, teniendo en cuenta pues de que ya me estaba afectando en todo momento, ¿no? No podía dormir porque al otro día eh, experimentaba algunas sensaciones de cansancio y no solamente eso, sino que a veces no me podía despertar y me daba cierto susto este tipo de experiencia. Pero volviendo al tema, o más bien antes de hablar del tema, pues sí, efectivamente hay un cuerpo, por lo menos en mi testimonio personal, pude comprobar de que sí existe un cuerpo astral y que definitivamente es muy factible que obviamente después de la muerte esto suceda a todos los seres humanos. Pero lo interesante de esta parte es poder conocer muchas cosas y es lo que vamos a hablar en este pequeño video sobre algunos aspectos importantes de este tema. O por ejemplo, los viajes astrales ya eran conocidos desde la cultura egipcia, ya tenían conocimiento sobre este tipo de viajes astrales, ya como que esa parte de entender que había otro tipo de mundo, de dimensión, ya era parte de sus convicciones, al igual que los griegos también tenían todo este conocimiento. Y en general cuando vemos hoy día prácticamente el 95% de la humanidad cree en este tipo de viajes astrales, teniendo en cuenta de que también incluso las muertes clínicas, donde muchas personas han muerto clínicamente y han experimentado el hecho de que pueden ver a los médicos, pueden escuchar sus conversaciones, incluso pueden
caminar por el hospital y ver a familiares conversando sobre el tema o llorando, etcétera. Así que eso nos habla de que definitivamente con todos esos testimonios, si uno se pone a recopilar, pues hay muchos testimonios que hablan sobre esta salida del cuerpo. Por lo tanto, podríamos pensar que sí, efectivamente, el ser humano tiene esa capacidad o va a llegar a ese punto. O más bien, ese sería como nuestro verdadero yo interior. Eso definitivamente es así. Recuerdo que parte de lo que decía el libro era también, en ese tiempo cuando yo experimenté eso, era que decía que después de comenzar en la casa, también podría, ya cuando fuera cogiendo cierta experiencia, pues podía empezar a andar por la ciudad, poder incluso visitar otras ciudades. Y una vez que ya lograra ese nivel de, digámoslo así, un nivel más alto y fuera llegando a un punto donde no tuviera temor y pudiera controlar este viaje astral y pudiera tener ese dominio. Ahora, el viaje astral se denomina como, explicaban que era como un cordón umbilical invisible, ¿no? Que iba llevando ese viaje astral y que cuando la persona regresaba, pues esa conexión de ese cordón umbilical, por decir algo, siempre iba a estar ahí, la persona iba a regresar a su cuerpo. Y parece ser que la muerte es cuando se corta ese, digamos, ese cordón, por decirlo así, umbilical. De hecho, que el cordón umbilical del nacimiento tiene mucho que ver con ese cordón umbilical astral, en cierta forma que cuando se corta es cuando ya no hay una conexión con el cuerpo físico. Y ya después de poder tener, digamos, ese nivel de andar por ciudades, se puede llegar prácticamente a andar por todo el planeta y se habla de incluso llegar al universo y de poder experimentar o ver otro tipo de planetas, llegando básicamente a diferentes lugares. Y pues bueno, para llegar a este punto pues obviamente se hablaba de un desarrollo muy alto, en donde obviamente al parecer algunos podían lograr este tipo de experiencias, pero como les decía, yo solamente llegué hasta el punto de mi casa en ese tiempo. También pues tiene mucho que ver con que todo lo que se proyecta en cierta forma en nuestra mente es tan fuerte y tan poderosa que se hablaba de que nosotros podíamos en ese mundo astral movernos como la velocidad de la luz, es decir, todo aquello que nosotros pensáramos, si pensábamos en un lugar, podemos llegar rápidamente a ese lugar. Y pues eso nos deja entrever la capacidad que el ser humano puede desarrollar y que de alguna de otra manera podríamos pensar también que entidades no desean que el ser humano conozca más allá, precisamente para frenar su desarrollo y precisamente para tenerlo atemorizado y muchas cosas más. Otra cosa que recuerdo es que decían en ese libro que uno se iba a encontrar con experiencias o con entidades extrañas, que no se asustara, que no le iban a hacer daño. Sin embargo, hoy día, ya que han pasado tantos años, yo lo que podría deducir es que efectivamente existe un mundo dimensional donde hay entidades que no las podríamos catalogar como buenas y que en algún momento podrían aprovechar una oportunidad de esas para hacer algo contra la persona que esté haciendo eso. Y de hecho pues son entidades que han manipulado también al ser humano y que por lo tanto incluso es la parte difícil de todo esto es que si el ser humano experimenta cosas, si ve, digamos, seres de luz, si ve incluso de acuerdo a sus creencias personajes como Jesús o etcétera, podría ser un engaño de parte de estas entidades y ahí es donde entraría un punto importante de tener ese punto de concentración, de profundidad y de poder entender de que si alguien se mete a trabajar en digamos, a experimentar este tipo de cosas, tenga muy claro lo que está haciendo y no caer de pronto en cierto engaño, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la parte de testimonios, en cuanto a la parte de personas que han experimentado eso, incluso a quien les habla, que también ha experimentado en algún momento esta experiencia. Pero en cuanto a la parte científica, en 1986 encontramos al doctor Valdo Vieira, quien
empezó a hacer investigaciones y a este suceso realmente le llamaba proyecciología, es decir, la proyección de la conciencia, en donde prácticamente el viaje astral es denominado como ese punto intermedio entre la conciencia del cuerpo físico y precisamente ese cuerpo astral, en donde va proyectando ese punto de llegar a ir avanzando a todo lo que ya hemos mencionado. Y fue un doctor que se ha dedicado precisamente a hacer investigación sobre esto, en donde sacó muchos testimonios con respecto a las personas que han experimentado este tipo de experiencias. Y basado en eso llegó precisamente a la conclusión de que el ser humano va proyectándose y llega a ese punto de avanzar y de ver cosas que ni se imagina que podría llegar a ver. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de la proyecciología o de estos viajes astrales? Uno de los beneficios es la eliminación del miedo a la muerte, porque esa es una de las cosas que casi la mayoría de seres humanos temen, saber qué va a pasar, ese miedo a morir y todo ese tipo de experiencias. Quienes desarrollan la proyecciología y tienen un dominio claro y empiezan a adaptarse a esa otra dimensión, pues obviamente ya van a perder un poco o bastante el miedo a la muerte. El segundo beneficio de la proyecciología es el aumento de las habilidades psíquicas, es decir, se despierta esa parte psíquica que es tan importante en el ser humano y que efectivamente muchas personas lo tienen adormecido, así que es un beneficio para el ser humano. La otra parte es que es la mayor comprensión del propósito de la vida, poder entender que hay un área dimensional, poder entender cuál sería entonces nuestro propósito real y cosas como estas. Otro punto importante es la habilidad para comunicarse con conciencias no físicas. Una parte bastante delicada, diría yo, porque en esto puede caer en el engaño, puede caer en las en falsas entidades que podrían llevar a gente incluso a pensar que son apariciones divinas, etcétera, y que lo quieren llevar a un conocimiento verdadero, y de ahí que han surgido incluso religiones y cosas así, ¿no? Entonces esa parte, más que un beneficio, yo diría que es un arma de doble filo. Otro beneficio de la proyecciología es que le da como mayor sentido de humanidad y deseo de ayudar a los demás, es decir, de preocuparse para que los demás desarrollen todo ese tipo digámoslo así, de conocimiento para que tengan un poco más de tranquilidad con respecto a lo que podría ser el futuro del ser humano. Y por último, otro de los puntos es la valorización mayor de la vida, es decir, dar a entender de que definitivamente hay mucho más que esto. Esa fue una de las grandes preguntas que yo me hice hace mucho tiempo, que tiene que haber algo más que esto. El ser humano no puede solamente nacer, crecer, multiplicarse y morir, sino que tiene que haber algo más. Así que cuando se desarrolla este nivel, pues podríamos llegar a entender de que definitivamente hay algo más en la vida. Ahora, en cuanto a todos los temas de la proyecciología, pues que son muchos, se habla, por ejemplo, de la proyección, se habla de la proyección de la conciencia y sus aplicaciones, se habla también de la característica de los cuerpos celestes, se habla también de las dimensiones no físicas, o sea, hay diferentes temas con respecto a todo lo que estudió precisamente este doctor. También tipos de bioenergía y sus aplicaciones. En fin, hay una cantidad de temas como fenómenos paranormales también. Y de hecho, una de las cosas con respecto a los fenómenos paranormales es que cuando se utiliza de una manera adecuada, por ejemplo, se ha utilizado incluso en investigaciones de asesinatos y cosas así, en donde alguna vez hubo un testimonio de un hombre que estaba haciendo un viaje astral o estaba proyectándose y vio precisamente un asesinato, quien lo había cometido, y ayudó a la policía a encontrar al culpable. Entonces, si se mira desde ese punto de vista, pues tiene una especie de beneficio, ¿no? Y así pues hay muchas cosas que podríamos hablar sobre los viajes astrales, pero que
En realidad, lo que más habría que tener cuidado es precisamente de no caer en el engaño de entidades falsas o entidades que pueden manipular esa conciencia. Y por otro lado, el miedo a no regresar, ¿no? Pienso que esa es una de las cosas que en su momento, cuando yo practiqué alguna vez eso hace muchos años, ese era uno de los temores. Aunque se supone que no debe haber ningún temor, porque el cordón umbilical espiritual en cierta forma está activo y que no se ha cortado, no es una muerte. Sin embargo, a mí me queda la duda de si existiera que entidades pudieran tratar de tomar ese cuerpo, es una de las cosas que puede pasar, o la otra es que la persona no regrese y prácticamente se asuma como que murió. Vemos que hay mucha gente que ha experimentado muertes, que es lo que llaman muertes naturales, y pues posiblemente no sabemos si pudo tener un viaje, porque esa es la otra, hay viajes involuntarios, donde a veces hay personas que sueñan cosas tan claras, tan específicas, unas vivencias como que son tan reales, y eso podríamos catalogarlo como sueños o como viajes astrales involuntarios. Pero ya los voluntarios son aquellos que utilizan técnicas como las nombradas y que buscan precisamente llegar a todos esos niveles que hemos mencionado, pero que el único problema o el único susto sería que fuera un viaje sin regreso. Así que lo que sí queda claro, y si me piden mi opinión respecto a eso, es que sí existen los viajes astrales, que sí definitivamente el ser humano sale del cuerpo y que entra a otra dimensión, lo digo por mi propio testimonio, eso lo tengo claro. La otra parte es profundizar más en el tema, estudiarlo, los que lo quieran practicar, pues hacerlo con todo el cuidado y con todo el conocimiento, porque, como vuelvo y repito, que no se convierta en un viaje sin regreso. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco por ver este video. Y si usted también tiene una sugerencia de algún tema que desea que hablemos en Mundo Despierto, pues bienvenidas a esa sugerencia. Yo soy Leonardo Coronado precisamente para Mundo Despierto, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.